escuela hacia un espacio de aprendizaje y no un espacio de eco de la palabra del poder, esa reforma la necesitamos emprender todos los días y la necesitamos emprender como la verdadera reforma educativa. La reforma educativa va a surgir cuando desde abajo surjan proyectos de profesoras y profesores que se unen para renovar su práctica, arrebatándole a la autoridad el monopolio del dictado de lo que tienen que hacer y que se decidan a hacer lo que ellos creen que vale la pena hacer, unidos con un vínculo pedagógico que privilegie el aprendizaje en un proyecto y eso es una propuesta que es bastante contraintuitiva. En México el 40% de las escuelas son multigrado. Ustedes entienden bien que es una escuela en la cual una o dos personas son unidocentes o bidocentes, atienden a varios grupos. Por cierto, no se pierdan el documental que se llama El Sembrador, que es extraordinario, ¿no? Se llama El Sembrador, búsquenlo por ahí, ustedes sí le saben encontrar a esas cosas. Creo que todavía está gratuito en la página del Festival Internacional de Cine de Morelia. Bueno, esas escuelas multigrado son siempre consideradas las escuelas de los pobres, pero tienen una característica: no tienen aulas. O sea, están los chiquillos de primero y las chiquillas de primero y los de sexto, y se da el prodigio del aprendizaje entre pares. Pienso que una buena idea para la reforma de la escuela es tumbar las paredes y hacer que el aprendizaje ocurra con profesores, entre profesores y entre estudiantes, ¿no? Que a mí un chavo de quinto me enseñe que estoy en segundo cómo resolver un común denominador, etcétera, es un prodigio de aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que nuestra escuela compartimentada, separándonos por grados, poniéndonos a competir a todos, etcétera, no va a tener futuro si queremos transformar la educación y por tanto contribuir a la transformación del país. De acuerdo, maestro Manuel. Pienso en este imperativo de sacar al aula del aula para comenzar a generar ese vínculo pedagógico del que habla. Y maestros, maestras, específicamente la maestra Ariana Toriz de la Ciudad de México quiere seguir escudriñando sobre eso, sobre cómo hacer que la educación no sea un eco del poder. Pregunta explícitamente: ¿qué prácticas educativas favorecen un aprendizaje para la libertad? Ok. Bueno, todo lo que estoy diciendo es una hipótesis que ojalá contribuya a que pensemos. No lo tomen de ninguna manera como algo digamos que se acerque ni siquiera de lejos a la verdad, pero sí es una reflexión honrada sobre el proceso que hace 40 años trato de entender, ¿no? Pero trato de entender junto con los que hacen las cosas, escuchando más que hablando. Ariana es su nombre. Yo te diría Ariana Toriz, de la Ciudad de México. Sí, Ariana Chilanga. ¿Qué prácticas educativas? Voy a sugerir nada más una: orientar la educación a producir personas que pregunten, no personas que respondan. Un día, yo he sido profesor hace también 4 décadas, 30 en la UAM, ahora estoy en el colegio, y me di cuenta que más que generar personas que pregunten, generaba personas que repetían lo que yo decía, y como repetían bien, yo decía: qué listos son. Pero esa es una forma narcisista, es una forma en la cual yo me veo en el espejo de mi decir, y cuando alguien repite lo que digo como un eco, digo: ¿cuánto sabe?
Eso es una pretensión soberbia extraordinaria. El que dice lo que digo ya sabe. No. Entonces, ¿cómo podemos hacer procesos que liberen la capacidad de la pregunta? Obviamente estudiando, obviamente leyendo, pero sobre todo que cuando una profesora o un profesor haga una pregunta a su grupo, se calle y escuche. Cuesta mucho trabajo, porque nosotros preguntamos y como vemos que hay silencio, decimos, ¿se acuerdan que va por aquí? Entonces la gente dice, sí, sí, sí. Entonces uno dice, sí se acordaron. No, no se acordaron. La paulatina y trabajosa construcción de la respuesta que luego se convierte en una pregunta sobre lo que ellos respondieron requiere paciencia, requiere concentrarnos en lo que es fundamental y, por ejemplo, concebir que aprender a leer y aprender a escribir no tenga como objetivo sacar una buena calificación en el examen de PISA. ¿Qué les parece como proyecto educativo que al terminar secundaria todas las niñas y todos los niños de este país hayan leído y disfrutado Pedro Páramo de Juan Rulfo? O hayan leído la novela del hombre que amaba a los perros de Padura y se hayan entusiasmado. Que el proyecto educativo sea leer, disfrutar la lectura, aprender de la literatura, ubicarse en la historia, pero ubicarse apasionadamente en la historia. Todo esto implica trabajo, pero orientado no a resolver un examen, sino a enriquecer la calidad de vida a través de la lectura de tanta literatura, enriquecer la experiencia de ver buen cine y buen teatro y saber comentar cuál es el argumento, cuáles son los personajes importantes, qué proponen los personajes en determinados momentos. Yo haría cineclubes, teatroclubes, acercaría a las escuelas públicas mucha danza, mucho arte. ¿Por qué? Porque la escuela tiene que generar niñas y niños jóvenes cultos de su tiempo. Y en ese sentido, una práctica educativa que vale la pena es la que esté orientada a construir preguntones. Termino con una experiencia. Dije, el jueves hay examen. Y los chavos, ¿qué es lo que va a entrar? ¿De qué página, no? Dije, ustedes estudien. ¿Y saben qué hice? Llegué y dije, bueno, vamos a empezar el examen. Hagan 3 preguntas. No, le toca hacer usted las preguntas y nosotros responder. No, hagan 3 preguntas, pero no hagan preguntas del tipo, Max Weber fue lateral derecho del Borussia. No. Es decir, hagan 3 preguntas que sobre el tema que estudiamos sean interesantes. No tienen idea cuánto les costó y no tienen idea cuánto aprendimos de sus preguntas, porque una vez que hicieron sus 3 preguntas, se las pasaron al compañero que estaba junto y el compañero que estaba junto las tenía que responder. Ensayemos, procuremos zafarnos de la ortopedia pedagógica, de esa forma ortopédica de que nos dicen tiene que hacer A, B, C, abre el libro en la página 82 y lancémonos a ensayar, pero con entusiasmo, comentándolo con otros. Hagamos colegios de profesoras y de profesores que pensemos en experiencias y luego no tengamos pena en decir, fracasamos. Bueno, pues vamos a intentar otra. Yo por ahí, Ariana, encontraría un camino. No el único, pero pues un camino entusiasmante, ¿no? Gracias, maestro. Y me hace mucho eco también esto que menciona sobre generar colegios de docentes, ¿no? Para, yo creo que un poco replicar este ejercicio que estamos haciendo usted, los y las docentes de todo México y yo en este conversatorio, ¿no? Y en ese mismo tenor, la maestra Rocío Castillo pregunta,
para potenciar el aprendizaje mediante la vinculación de la educación a distancia y la educación presencial, ¿qué puntos sería importantes considerar? O sea, si la escuela que queremos no transita simplemente por adoptar herramientas tecnológicas y digitales, ¿por dónde sí pasa esta nueva escuela que queremos? Sí, yo creo que Rocío tiene toda la razón. Desgraciadamente, el señor secretario Nuño, en varias ocasiones dijo, cualquiera puede enseñar. Y es cierto, miren, estos son mis lentes. Se los estoy enseñando. Ya los vieron, ¿no? Tantos rayados, etcétera. Ya se los enseñé. No, generar ambientes de aprendizaje es otra cosa. Cualquiera puede enseñar, sí, pero si enseñar se entiende como generar ambientes de aprendizaje, no. Anthony Garritz, que es un tipo al que yo quise mucho, ya murió, profesor de química, dijo la siguiente definición, que por ahí ustedes apunten, o si se está grabando luego véanla, porque a mí me ha servido para toda la vida. Un buen profesor, una buena profesora, no es aquella persona que domina todo el contenido de su materia. O sea, no es la que sabe toda la matemática o la que sabe toda la química o toda la física hasta llegar al bosón de Higgs y al Big Bang. No, no, no. Lo que caracteriza a una buena profesora y un buen profesor es que tenga no el dominio de todo el conocimiento, sino el dominio pedagógico del contenido a enseñar. Es decir, que tenga estrategias diversas, didácticas y pedagógicas sobre el contenido a enseñar. Obviamente tiene que saberlo, pero si nada más lo sabe y no tiene estructuras o estrategias pedagógicas, pues no, nadie enseña nada. Decía Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Entonces, Rocío, ya sea en lo presencial, entendiendo por ello cuando estamos en los salones, que ojalá tengan menos jaulas y tengan más espacios compartidos, ya sea que estemos ahí, ojalá pronto, porque nos hace falta abrazar, nos hace falta oler, nos hace falta enamorarnos, nos hace falta que nos rompan el corazón. Eso también ocurre en la escuela, ¿no? Nos hace falta sabernos defender de un gandul y ponerlo en su sitio. O sea, nos hace falta también toda esa parte de socialización. Pero en términos de aprendizaje, ya sea juntos en la escuela o a través de estos medios, me parece que lo fundamental, o sea, lo central del cambio es generar ambientes de aprendizaje. Y esto que parece fácil es bien difícil. Para eso se necesita que la maestra y el maestro diseñen, imaginen con otros cómo hacerle para lo siguiente, para hacer una pregunta interesante que cautive a los chavos y a las chavas y que, como no somos griegos, no hay un momento en que digan eureka. No, que digan, órale, güey, ya le entendí. En el momento en que hay un chavo, una chava, un niño o una niña que dice, ya le entendí, ocurre que nadie enseña nada. Aprendió quien aprendió. Y al interiorizar ese conocimiento, genera condiciones para poder preguntar con solidez por lo demás. Entonces, no es cierto que tengamos que centrarnos, la escuela centrada en el alumno, la escuela centrada en el profesor. No, yo lo que les propongo, lo que he visto que funciona en Oaxaca, en Chiapas, en San Luis, etcétera, es cuando un grupo de profesores pone el centro en el vínculo entre profesores, estudiantes, y entre estudiantes y estudiantes y profesores y profesores. O sea, cuando el eje de reflexión es el vínculo
pedagógico. Es el vínculo del conocimiento. No cuando el eje es el estudiante para que llene ovalitos y salgamos bien en enlace o planea o PISA, ni el énfasis en evaluar cada semana a los profesores para que sean buenos. No, es observar el vínculo y que alguien que sea mi amigo, mi amiga, mi colega, observe cómo construye ese vínculo y me sugiera cosas que como colega, por eso son colegios de docentes, me pueda decir, ¿sabes qué, Manuel? A mí me ha ayudado a hacerle así o asado. Los mejores seminarios que yo he tenido en mi vida como profesor han sido los seminarios que hemos llamado el seminario de nuestros fracasos. O sea, nos ponemos juntos y a cada uno le toca exponer cómo intentó proponer el aprendizaje de algo y fracasó. Y analizar las razones del fracaso para poder generar fracaso siempre es relativo, ¿no? O sea, cuando no logramos el aprendizaje esperado, ¿qué nos pudo fallar? Pero para eso se necesita confianza, para ello se necesita que no nos estén evaluando desde fuera personas que nunca han dado una clase. Es decir, que esté junto con nosotros una vieja o un viejo profesor, y no digo por edad, sino con experiencia, que diga, saben, a lo mejor es por aquí. Y que el joven recién formado, en unas normales que tienen que ser muy distintas a las actuales, tienen que ser las escuelas más difíciles para entrar. El día que en México entrar a la normal sea más difícil que entrar a la medicina en la UNAM, y que luego saliendo de ahí se tenga el mejor ingreso como reconocimiento social a la importancia de la labor de los intelectuales más importantes del país, en ese momento la educación va a tener el lugar que socialmente le corresponde. Entonces, yo diría, tanto en lo presencial como en lo mediado por la tecnología, porque fíjense que a veces decimos que lo presencial no tiene mediaciones. ¿Cómo no? Aquí tenemos la mediación hoy de estas máquinas, pero si estuviésemos en un auditorio tendríamos la mediación de la palabra, la mediación del silencio, el ritmo con el que hay que hablar, la capacidad de escucha. Todas esas mediaciones son equivalentes a las mediaciones tecnológicas. Lo que importa es suscitar a través de esto, de un GIS, de un borrador, de un pizarrón electrónico o de una varita en el suelo, dibujando el triángulo o rectángulo para que tratemos de entender el teorema de Pitágoras, que eso parezca, sea y apasione. Eso es cercano a un milagro y se consigue compartiendo con los demás cuándo nos ha dado resultado y cómo nos ha dado resultado, y que los demás ensayen y nos digan, ¿sabes qué? Si me funcionó, no me funcionó, le hice esto y mejoró, etcétera, ¿no? Creo, pues, en síntesis, que nosotros vamos a potenciar el aprendizaje cuando comprendamos que el aprendizaje es producto de una relación, no es producto de una acción de unos sobre otros. De acuerdo, maestro. Y me quedo con esto que menciona de la importancia de salir de ortopedia didáctica, como usted lo llama, para generar esos ambientes de aprendizaje, para que al que le toca aprender, aprenda, más allá de quien enseñe, ¿no? O incluso a veces a pesar de quien enseña. Totalmente. Y me quedo pensando que quizás eso es lo que nos toca a los docentes, a las docentes en el aula, construir ese vínculo con nuestros y nuestras estudiantes. Pero ¿qué les toca a los de arriba? Dice Mauricio Meléndez, profesor de nivel telesecundaria de Morelia, Michoacán. Ya dimos cuenta de que la anterior reforma educativa no era lo que este país requería. Ahora la pandemia nos dio la lección de que meter a la escuela a la casa fue, en la mayoría de los casos, insuficiente. Lo que pretende la nueva escuela mexicana aún se queda corto ante las necesidades de nuestro país tan desigual. Pregunta
el maestro Mauricio cómo podemos rediseñar el rumbo de este proyecto educativo. Fíjense que cuando estaba en proceso la reforma del presidente Peña y estaba el secretario Chaifet, que luego fue sustituido por Nuño y luego fue sustituido creo que por alguien más, no me acuerdo, porque se fue a coordinar la campaña del candidato Meade. Pero también había ocurrido antes y puede que esté ocurriendo ahora, es que suponemos que las reformas educativas derivan de las instrucciones del centro. Y en alguna de las ocasiones en que estábamos de testigos sociales, un grupo de profes, una profesora coral del estado de Puebla, de la Sierra de Puebla, terminó su intervención diciendo: si quieren ustedes que haya educación, no le hagan caso a la SEP. El auditorio se quedó congelado, no sabía si aplaudir. El podio, pues peor, ¿no? Porque estaba lleno de funcionarios. Y tímidamente alguien empezó y se pararon a aplaudir. Porque si hay algo que impide una reforma educativa, son las instrucciones recibidas de qué hacer el lunes, el martes y el miércoles para que haya reforma educativa. Justo no habrá reforma educativa mientras no soltemos la creatividad del magisterio. Para eso hay que también ser muy autocríticos y aquí entre bomberos no nos pisamos las mangueras, ¿no? Es decir, tenemos muchísimas cosas que mejorar. Y no es cierto que perro viejo no aprende truco nuevo, ¿eh? Yo nací en 55 y estoy dispuesto a aprender, ¿no? A lo mejor ya no me sale tan fácil aprender el truco nuevo, pero lo voy a intentar. Cuando nos dice Mauricio, esa reforma que descansó en la desconfianza del magisterio no funcionó. La escuela en casa en la pandemia, en general, lo que hizo fue atarear a las madres y a los niños, haciendo irrelevante uno de los asuntos que había más que reflexionar. Imaginen ustedes que la SEP hubiese sugerido que hiciéramos un análisis de lo que significaba una pandemia, de cómo podía ser resultado de una manera en que se relaciona la humanidad con la naturaleza. ¿Cuánto nos ha costado creer que la naturaleza es otra cosa que nosotros? Y convertirnos en los que pueden con total impunidad destrozar los polos y, ¿no? ¿Cuánto hubiera sido interesante usar la pandemia para conocer geografía, viendo cómo evolucionaba por países? ¿Cuánto hubiéramos aprendido de estadística? ¿Cuánto hubiéramos aprendido del sentido ético de la vida cuando vemos que había países en los cuales se decía, pues que mueran los viejos y no mueran los jóvenes? Dilemas éticos. ¿Qué significa la muerte? Es decir, había un conjunto de elementos de aprendizaje, de reflexión extraordinarios. Y sin embargo se decía, no, el martes fracciones de dos elementos, o sea, o sujeto, el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, ¿no? Entonces, la escuela en casa también nos dejó, en general, un mal sabor. Y permítanme, a mí un día sí me dio, y yo, saben ustedes, yo no, en todo este tiempo que he trabajado, yo no tengo personas a las que desprecio, discuto sus ideas. Alguna vez, hace unas semanas, el licenciado Moctezuma, con una sonrisa un poquito irónica, dijo, ahora sí van a apreciar lo que hacen los profesoras y las profesoras y los profesores, porque ahora se van a tener que hacer cargo de sus hijos. Ahora sí van a revalorar al magisterio. Y yo dije, no lo van a revalorar porque sean buenos guardianes, porque sean buenos carceleros que tienen a los niños en paz. Los tienen que revalorar porque son actores que generan la maravilla del aprendizaje. Y entonces la nueva escuela mexicana
hasta donde yo alcanzo a ver, son 3 palabras: nueva escuela mexicana. Pero ¿cuál es el contenido de la nueva escuela mexicana? ¿Qué es lo que aporta? ¿En qué se basa? ¿No? Entonces hay gente que dice, no, hay que esperar a que digan. Yo diría, no, hay que aprovechar que no han dicho para hacerla nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos renovar la escuela mexicana soltando diversas alternativas, ¿no? Que yo creo que sí existen? Es más sencillo, a mi juicio, corregir experiencias escolares que están, digamos, violando la Constitución o que están siendo religiosas y no se vale, etcétera, que por tratar de que no ocurran, intentar que todo ocurra como dice la gente que está en el edificio de la SEP. Miren, una de las cosas que más nos debe calar a nosotros como magisterio es que cuando se propuso autonomía curricular, autonomía en la escuela, muchos profesores y profesoras le pidieron a la SEP la guía para ser autónomos. Esto nos indica una enorme tradición de esperar que la SEP nos diga todo lo que tenemos que hacer, incluyendo que nos diga cuál es la guía para ser autónomos, la guía para ser libres. No, la autonomía es sin guía, la libertad es sin guía. Lo que tenemos que hacer es quitarnos los aparatos ortopédicos que nos ha puesto el sistema durante décadas, con formas en las cuales se nos han atrofiado las piernas. Y claro, si se nos quitan los fierros ortopédicos y nos recargamos en nuestras piernas, se quiebran porque pues están atrofiadas de tantos años de no usarlas. Hay que ir quitando poquito a poco esos fierros, fortaleciendo las piernas y jugándonos proyectos educativos que le den sentido a nivel de base a una idea de una nueva escuela mexicana basada en el aprendizaje, fincada en el vínculo, que le exija a la autoridad que en ninguna escuela falte el agua, que le exija a la autoridad que en ninguna escuela no haya baño, porque de lo demás nos encargamos nosotros. Que nos permitan participar en la elaboración de los libros de texto, que no los tengan que hacer las editoriales para hacerse ricas. Es decir, la libertad se consigue, colegas. No se pide la guía para ser libre, ¿no? Yo le diría a Mauricio, aprendamos de lo que no funcionó de la reforma basada en la evaluación punitiva, y punitiva en el sentido de que echaba la culpa de todo al magisterio. Aprovechemos que la escuela en casa nos mostró desnudos. Hagan de cuenta que nos quitó la ropa y dijimos, ay, jole, ya qué feo estoy. Pues sí, tienes que hacer ejercicio, tienes que echarle un poquito de ganas y tomar menos chelas y ver menos fútbol y leer más, etcétera. Bueno, pero ¿qué nos desnudó? Nos desnudó como una escuela vertical, desconfiada de los estudiantes, a los que no les da voz, dado que la autoridad no les da voz a ellos. Ahí hay que hacer una seria crítica de nosotros mismos. Y por otro lado, yo creo que también la nueva escuela mexicana es un reto en el cual, aprovechando que tiene bastante indefinición, podemos nosotros tomar ese espacio.